Ella no sabía soltar, y yo tardé demasiado en dejarla ir. Desde afuera, nuestra relación parecía la típica historia de amor moderna, dos personas jóvenes, inteligentes y con carreras prometedoras que se conocieron por casualidad y conectaron de inmediato. No éramos perfectos, claro, pero eso no parecía importar al principio. Había química, había intensidad, y sobre todo, había una sensación de destino que nos envolvía como una niebla suave y engañosa. Nos conocimos en una conferencia de tecnología en Austin, yo fui como parte de mi equipo de trabajo, ella estaba ahí por una startup que acababa de fundar con unos amigos. Se llamaba Caroline. Era brillante, encantadora, tenía una seguridad en sí misma que resultaba magnética. Usaba palabras grandes sin sonar pretenciosa, reía sin miedo a ser observada, y su forma de hablar te hacía sentir que cada cosa que decías era lo más importante del mundo. Cuando se me acercó en la fila del café y me hizo un comentario sobre mi camiseta de una banda noventera, pensé que era una de esas coincidencias que solo ocurren en las películas. Los primeros meses fueron intensos, casi cinematográficos. Citas improvisadas, conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada, escapadas de fin de semana a cabañas escondidas entre montañas, regalos espontáneos, mensajes dulces al despertar. Me decía que nunca había sentido algo tan fuerte, tan inmediato, y yo, atrapado en esa adrenalina emocional, le creí. Mis amigos me lo advirtieron, incluso uno me dijo que algo no le cuadraba, que parecía demasiado intensa, demasiado rápido. Pero yo lo interpreté como celos o desconfianza injustificada. Cuando estás dentro de algo así, no ves la locura pintada en rojo, solo el vértigo de estar con alguien que te hace sentir indispensable. Pero pronto esa intensidad se transformó en otra cosa. Una necesidad constante de validación, una vigilancia emocional que se disfrazaba de amor. Si no respondía un mensaje en 10 minutos, ya tenía otros 20 esperando. Si iba al gimnasio y no le mandaba una foto mía sudando como prueba, recibía llamadas preguntando si realmente estaba donde decía. Al principio eran pequeñas cosas, una mirada de desconfianza si sonreía al ver una notificación, una crítica sutil sobre cómo hablaba con la camarera, una mala cara cuando me reía de los chistes de alguna compañera de trabajo. Luego se volvieron escenas. En medio de restaurantes, frente a mis amigos, incluso una vez en la boda de un primo, cuando me acusó de mirar demasiado a la hermana de la novia. Me hacía sentir culpable por cosas que no tenían sentido, y yo, confundido y agotado, terminaba pidiendo disculpas solo para calmar las aguas. La primera vez que me gritó fue porque olvidé mandarle una foto desde la oficina, como había prometido. La discusión escaló hasta que lanzó mi celular contra la pared de mi apartamento. Luego se echó a llorar, me abrazó y dijo que no sabía por qué se ponía así, que tenía miedo de perderme porque yo era lo mejor que le había pasado. Yo debería haber visto eso como una bandera roja, pero en lugar de alejarme, quise ayudarla. Le sugerí terapia, ofrecí ir con ella, incluso cambié rutinas para evitar desencadenantes. Dejé de salir con mis amigos, bloqueé a varias mujeres en redes sociales que le daban mala espina, y comencé a anticipar sus reacciones antes de hacer cualquier cosa. Vivía midiendo cada palabra, cada movimiento, cada decisión, como si caminara sobre cristales con los pies desnudos. Hubo un punto en el que ya no era yo. Estaba perdiendo peso, dormía mal, evitaba hablar con mi familia porque cada llamada se convertía en una conversación sobre por qué seguía con ella. Mis padres dejaron de preguntarme por Caroline porque sabían que yo mentía para protegerla. Una noche, después de una discusión por algo tan banal como un comentario que hice en una foto antigua de mi perro, desapareció por horas. Luego me escribió un mensaje que decía simplemente no sé si quiero seguir viviendo. Llamé a su madre, a sus amigos, incluso a la policía. La encontraron horas después en su apartamento, viendo una serie con una copa de vino. Me dijo que solo necesitaba saber si me importaba lo suficiente como para buscarla. Así eran las cosas con Caroline. Cada problema que intentaba resolver con calma se convertía en un campo de minas emocionales. Cada intento de establecer límites era visto como traición. Cada desacuerdo era un ataque personal que debía pagar caro. Una vez, después de una pelea en la que intenté terminar la relación, apareció en mi trabajo con una caja llena de mis cosas y me acusó de haberla dejado por otra. Gritó en la entrada, rompió mi corbata favorita, y le dijo a uno de mis compañeros que yo era un manipulador narcisista. Tuvimos que llamar a seguridad. Pero después, lloró, me escribió una carta larguísima, y me convenció una vez más de que el amor real se pelea. Tardé 14 meses en dejarla. Lo hice por teléfono desde la casa de mis padres, donde fui a refugiarme después de que destrozara mi sala al descubrir una vieja carta que guardaba de una exnovia del instituto.
Me insultó durante 1 hora, me dijo que yo era un cobarde, un farsante, y que jamás encontraría a alguien como ella. Luego colgó. Pensé que ahí acababa todo. Pero me equivoqué. A los pocos días, encontré mi coche con los neumáticos reventados y pintura roja en los espejos laterales. En el buzón de mi edificio aparecieron cartas mías rotas. Una de mis camisas de trabajo, esa que solía usar en presentaciones importantes, apareció recortada en tiras dentro de una bolsa negra frente a mi puerta. La policía dijo que sin pruebas era difícil hacer algo. Ella me mandaba mensajes negando todo con emojis tristes, diciendo que solo quería hablar. Eso fue hace 5 meses. Desde entonces, su presencia se ha convertido en una sombra que me sigue a todos lados. Cambié mi número de teléfono 2 veces. Me mudé. Bloqueé todos sus perfiles. Pero siempre encuentra la forma de reaparecer. Llamadas desde números desconocidos. Correos con nombres falsos. Comentarios pasivo-agresivos en cuentas nuevas. Intenté salir con alguien hace poco y de alguna manera, Caroline se enteró y comenzó a enviar mensajes a esa chica, diciéndole que yo era un mentiroso, que la había maltratado, que estaba advirtiéndole. La chica dejó de hablarme. Otro intento más de seguir adelante, saboteado. Lo que más me duele no es lo que me hizo cuando estábamos juntos. Es como ha logrado convertir cada nuevo comienzo en un campo minado. Y por más que intento seguir con mi vida, siempre está ahí, como un eco distorsionado del pasado que se niega a morir. Nunca imaginé que necesitaría protección contra alguien que una vez dije amar. Actualización 1. Después de todo lo que pasó, una parte de mí realmente pensó que el tiempo y la distancia serían suficientes. Me aferré a esa esperanza, como cuando te repites una mentira lo suficiente hasta que empieza a sonar a verdad. Al principio, traté de rehacer mi vida pieza por pieza, como quien recoge los restos de un accidente que no provocó pero en el que quedó atrapado de lleno. Me concentré en mi trabajo, retomé contacto con mi familia, comencé a volver al gimnasio, empecé a cocinar para mí mismo otra vez. Me sentía torpe en todo, como si me estuviera conociendo de nuevo, como si estuviera reeducando a alguien que había vivido demasiado tiempo a la sombra de otra persona. Mis amigos volvieron poco a poco, al principio con cierta distancia, como si no quisieran empujarme demasiado, pero con el tiempo me empezaron a invitar a cosas, a reír conmigo de nuevo. Era un alivio, como volver a respirar aire limpio después de meses encerrado en un cuarto sin ventanas. Pero Caroline no había terminado conmigo. Cada vez que pensaba que ya no podría ir más lejos, lo hacía. Una semana después de que me mudara, recibí una llamada de mi casero anterior. Me dijo que alguien había entrado al departamento que yo dejé, rompió varias macetas en el balcón, despegó fotos que yo había dejado en una caja de cartón junto al horno, y escribió en la pared del dormitorio: "Tú me arruinaste primero". Según los vecinos, vieron a una mujer salir por la escalera de emergencia con una chaqueta negra con capucha. No hubo testigos claros, nadie pudo dar una descripción detallada, pero yo no necesitaba pruebas. Sabía que era ella. Lo sentía en el estómago, como una alarma interna que ya había aprendido a interpretar. El casero no quiso presentar cargos porque la propiedad no tuvo daños permanentes, solo pintura y objetos de bajo valor, pero me advirtió que si algo así volvía a ocurrir, sería yo el responsable por haber dejado una puerta abierta. Lo más perturbador fue descubrir que tenía una copia de mis llaves. No sé cuándo las hizo. No sé si las tomó cuando vivíamos juntos algunos fines de semana o si las hizo cuando me visitaba por sorpresa los jueves en la madrugada. Cambié la cerradura apenas me instalé en mi nuevo apartamento, pero aún así me costaba dormir. Me levantaba con el más mínimo ruido, revisaba 2 veces la puerta, dejaba luces encendidas en la sala. Sentía que no importaba cuántos cerrojos pusiera, ella siempre iba a encontrar una manera de colarse en mi vida. Intenté retomar el contacto con una mujer que había conocido en una conferencia meses atrás. Se llamaba Laura. Era amable, tranquila, de esas personas que no necesitan levantar la voz para que uno se sienta escuchado. Salimos a tomar un café una tarde y pasamos 3 horas hablando de todo y de nada. Me sentí bien por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Caroline me mandó un correo con el asunto: "Ya reemplazaste todo lo que vivimos". No sé cómo lo supo. Laura no usaba redes sociales con frecuencia, y yo apenas comenzaba a seguirla en Instagram. A las pocas horas, Laura me llamó diciendo que estaba recibiendo mensajes extraños de alguien que afirmaba ser la verdadera pareja en mi vida, que decía que yo tenía antecedentes de agresión, que había engañado a mi exnovia con varias mujeres al mismo tiempo. Laura me dijo que no quería involucrarse en un drama así.
Me deseó suerte y bloqueó mi número. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo. No solo por lo que Caroline era capaz de hacer, sino por lo fácil que le resultaba manipular las cosas desde las sombras. Ella siempre supo moverse como una experta en control narrativo. Sabía qué palabras usar para parecer víctima, sabía cuándo sonar convincente, cuándo mostrarse rota y cuándo mostrarse furiosa. Empezó a dejarme notas escritas a mano en la puerta de mi edificio, dobladas cuidadosamente, con su perfume impregnado. Algunas eran suplicantes, otras estaban llenas de acusaciones y amenazas veladas. Me decía que la había usado, que había jugado con su estabilidad, que estaba quebrada por mi culpa. En una de ellas me escribió que si no podía rehacer su vida, tampoco me dejaría rehacer la mía. Una noche, salí del trabajo tarde, pasadas las 9, y cuando llegué al estacionamiento, encontré mi coche con la pintura del lado del conductor rayada de extremo a extremo. Mentiroso estaba escrito con algo metálico, como una llave. Tomé fotos, fui directamente a la estación de policía, hice una nueva denuncia. Me dijeron lo mismo de siempre, sin testigos, sin cámaras, sin pruebas, no podían hacer mucho. Me ofrecieron una orden de alejamiento si podía probar acoso directo o amenazas. Pero todo lo que hacía Caroline estaba diseñado para quedar justo fuera de lo legalmente punible. No me enviaba amenazas directas, solo advertencias emocionales. No firmaba sus notas. No aparecía físicamente, pero dejaba rastros como una sombra. Se movía con la astucia de quien ha perfeccionado su manipulación con años de práctica. Cuando le conté a mis padres todo lo que había pasado, mi madre rompió en llanto. Mi padre me preguntó si quería que fuéramos a hablar con alguien. Me sugirieron mudarme de ciudad, empezar de nuevo en otro estado. Y aunque lo consideré, me resistía. No quería que me robara eso también. Ya me había quitado relaciones, seguridad, autoestima, estabilidad emocional. ¿También tenía que entregarle mi geografía? Me inscribí en terapia. Empecé a ver a una psicóloga 2 veces por semana, alguien que no conocía nada de mí, alguien que me ayudó a desenredar todo lo que había normalizado. Fue en una de esas sesiones donde dije en voz alta, por primera vez sin dudar, que Caroline era abusiva. Me costó. Aún me costaba usar esa palabra. Yo no era el tipo de hombre que se veía como víctima. Pero lo era. Ella me había hecho daño, de formas tan sutiles y sistemáticas que no supe verlo hasta que ya estaba roto. A veces, todavía reviso 2 veces si he cerrado la puerta. A veces escucho el tono de notificación de un número desconocido y mi cuerpo se tensa por reflejo. He cambiado de número, he fortalecido mis cuentas con autenticación en 2 pasos, tengo cámaras de seguridad afuera del edificio. Y aún así, tengo miedo. Porque sé que Caroline no terminó. Porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que aún cree tener derecho a hacer. Porque para ella, no soltarme es su forma de castigarme por haber escapado. Y esto, lamentablemente, es solo el principio de lo que siguió. Actualización 2. Pasaron unas semanas relativamente tranquilas después del último incidente con el auto, y comencé a pensar, o a engañarme de nuevo, con la posibilidad de que todo estuviera empezando a calmarse. Me concentré en trabajar, en mi terapia, en pequeñas rutinas que me devolvían una sensación de control. Volví a leer por las noches, algo que había dejado durante la relación. Salía a caminar después de cenar, a veces con música, a veces solo para respirar aire fresco y recordar que mi vida seguía, que yo seguía. Pero ese pequeño respiro no era más que la calma superficial de un lago antes de la tormenta. Caroline no se había ido, solo estaba observando desde lejos, esperando el momento justo para volver a aparecer, como un virus que muta y reaparece cuando ya pensabas que había sanado. Una tarde de viernes, estaba en una tienda comprando una chaqueta para un evento formal del trabajo cuando noté que una mujer me observaba desde el pasillo de enfrente. Era delgada, usaba una gorra de béisbol baja, el rostro parcialmente cubierto por una bufanda, pero sus ojos me resultaban extrañamente familiares. Traté de no hacer contacto visual, convencido de que probablemente era solo mi ansiedad, algún tipo de paranoia que mi mente me jugaba como castigo por todo lo vivido. Pero cuando salí al estacionamiento, la misma figura estaba junto a mi coche, de espaldas. Me detuve en seco. No podía respirar bien. Me acerqué lentamente y cuando me vio, se giró sin decir una palabra. Era Caroline. No me habló. Solo me miró con una mezcla de desprecio y algo más difícil de descifrar. Luego se alejó caminando como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche me costó dormir. Volvieron las pesadillas, los sobresaltos, el revisar compulsivo de puertas y ventanas. Volvieron los pensamientos en espiral.
¿Cómo había conseguido encontrarme? ¿Me seguía? ¿Había revisado mis tarjetas bancarias o mi correo electrónico? ¿Seguía vigilándome como antes? Al día siguiente, me llegó una notificación de seguridad de una cuenta vieja que tenía en Dropbox. Había un intento de acceso desde una dirección IP desconocida. Dentro de esa cuenta, había carpetas con fotos, documentos personales, respaldos antiguos de mis trabajos universitarios, y también conversaciones que había tenido con ella al principio de nuestra relación. Todo estaba ahí, como un archivo congelado en el tiempo, pero esa notificación me hizo pensar, ¿qué más tenía guardado? ¿Qué más había conservado o robado sin que yo me diera cuenta? Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas bombas emocionales. Un paquete llegó a mi oficina a mi nombre, sin remitente. Dentro había una caja con recortes de fotos nuestras, entradas a lugares donde habíamos ido juntos, y una carta escrita a mano en la que me decía que jamás nadie me amaría como ella, porque nadie me conocería tan bien. La carta no era una amenaza directa, pero el mensaje era claro, todavía estaba cerca, todavía sabía dónde encontrarme, y seguía convencida de que nuestra historia no había terminado. Mi jefe me llamó a su oficina más tarde ese día. Alguien había enviado un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos diciendo que yo tenía problemas mentales, que era inestable, que debía ser observado con cuidado. Fue uno de esos momentos donde el piso se vuelve blando bajo tus pies. Sabía que era ella. Y sabía también que no podía probarlo. Intenté denunciarlo nuevamente, pero la policía fue clara, mientras no haya un delito directo, solo podían registrar la denuncia como acoso potencial, no como amenaza. Me sentí impotente. Solo tenía dos opciones, seguir acumulando pruebas o cambiar por completo de vida. Cambiar de empleo, de ciudad, de número, de redes, desaparecer de cada rincón donde ella pudiera tener acceso. Pero una parte de mí todavía se resistía. No quería que me robara eso también. Ya me había quitado la confianza en las personas, en mis decisiones, en mi capacidad de amar sin miedo. ¿También tenía que renunciar a todo lo que estaba reconstruyendo? Fue en ese punto cuando me atreví a contarle todo a mi hermana mayor, Sara, que vivía en otro estado y a quien había mantenido al margen durante casi 2 años por vergüenza. Siempre fue la más protectora, la más directa. Me escuchó en silencio durante casi 1 hora y, cuando terminé, solo me dijo, ¿vas a dejar que ella decida cuando termina esto, o vas a decidirlo tú? Me ofreció quedarme con ella un tiempo. Dijo que podía mover sus contactos para ayudarme a conseguir trabajo allá, empezar de nuevo con gente que no conociera a Caroline ni sus historias. Me resistí al principio, pero algo dentro de mí ya sabía que esa era la única salida real. Le dije que lo pensaría. Lo que no sabía era que Caroline ya estaba preparando su próximo movimiento. Una noche de sábado, salí a cenar con unos compañeros del trabajo. Estábamos celebrando el cierre de un proyecto, y la velada fue relajada, tranquila. Por un momento, me sentí casi normal. Hasta que, al regresar al edificio donde vivía, encontré la puerta del buzón abierta, y dentro, mis camisas de trabajo cortadas en tiras. Todas. Cada una cuidadosamente doblada, como si fueran pañuelos. No había nota esta vez. Solo ese silencio violento que dejó flotando en el aire el mensaje, todavía estoy aquí, y puedo llegar a ti cuando quiera. Me senté en las escaleras del pasillo con las manos en la cabeza. No grité, ni maldije. Solo sentí un vacío, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera roto. La línea que separa la rabia del agotamiento. La esperanza de la resignación. Llamé a Sara al día siguiente y le dije que aceptaba su oferta. Actualización 3. Tomé un vuelo a Carolina del Norte 2 semanas después de esa llamada. Dejé mi apartamento alquilado, empaqué lo poco que no había sido arruinado o manchado por el pasado, renuncié a mi trabajo con una explicación breve que mi jefe aceptó con un apretón de mano sincero, y me subí a ese avión sintiendo que escapaba de algo invisible pero que había estado envenenando cada rincón de mi vida. Mi hermana me recibió en el aeropuerto con un abrazo fuerte y sin palabras. Su esposo, Mike, me ayudó con las maletas y durante el trayecto hacia su casa no mencionaron nada sobre Caroline, ni sobre lo que había vivido, como si supieran que lo último que necesitaba era revivirlo todo en ese momento. Durante los primeros días, dormí más de lo que había dormido en meses. Me despertaba con sobresaltos, sí, pero cada vez un poco menos. El aire se sentía diferente, el entorno era nuevo, y lo más importante, nadie sabía quién era yo. Conseguí trabajo remoto gracias a un antiguo compañero de la universidad que había iniciado una empresa de software. Aceptaron mis condiciones sin muchas preguntas. Trabajaba desde el cuarto de huéspedes, comía en familia,
y por las noches caminaba por el vecindario con los audífonos puestos, como si cada paso fuera un pequeño acto de recuperación. Sara me animó a escribir todo lo que había pasado. Me resistí al principio, pero terminé haciéndolo. Fue como vomitar emociones atascadas durante demasiado tiempo. Lo escribí todo, las escenas, las amenazas disfrazadas, los mensajes, los objetos rotos, el miedo. Sentí que por primera vez le daba forma al caos. Pero como siempre, el pasado no se queda quieto cuando decides dejarlo atrás. Una mañana, Sara me llamó desde la cocina con el celular en la mano. En la pantalla aparecía el nombre de mi madre. Cuando contesté, me dijo con voz tensa que la familia de Caroline se había presentado en su casa. Su madre, su hermana menor y un hombre que no reconocía, tal vez un tío. Querían hablar urgentemente conmigo. Mi madre les dijo que ya no vivía allí, que me había ido, que necesitaba dejarme en paz. Pero al parecer Caroline les había dicho que yo la había abandonado, que le debía dinero, que estaba huyendo de sus responsabilidades emocionales, y que no podía superarlo porque jamás le di cierre. La palabra cierre se me quedó pegada como una espina. ¿Cuántas veces intenté cerrar ese capítulo? ¿Cuántas veces dije ya no más solo para que me convenciera, manipulándome, de volver a comenzar el ciclo? Sara, al enterarse, decidió que ya era suficiente. Me sentó en el comedor, junto con Mike, y me dijo que había contactado directamente con la familia de Caroline. Les explicó todo. Les mostró algunos mensajes que yo había guardado, les narró el acoso, las denuncias, los daños. Les dijo que si no tomaban cartas en el asunto, si no intervenían, ella misma se encargaría de levantar cargos formales. Fue como ponerle un espejo enfrente a gente que había decidido no ver durante años. Al parecer, esa conversación fue el detonante. La familia de Caroline, según su madre, ya venía lidiando con episodios inestables desde hacía tiempo, pero lo escondían, lo justificaban, lo negaban. Ella tenía antecedentes de comportamientos impulsivos, había tenido problemas en otras relaciones, pero esta vez todo se había salido de control. Me enteré por la misma Sara que su familia la llevó a otra ciudad, que la convencieron de buscar ayuda profesional y que le quitaron el acceso a cuentas, tarjetas y dispositivos. No sé si fue por preocupación genuina o por miedo a una demanda, pero finalmente se hicieron responsables. No me contactó más. No llegó ninguna carta, ningún paquete. Los números desconocidos dejaron de llamar. Las redes sociales dejaron de recibir comentarios de perfiles vacíos. Fue como si una tormenta se apagara de golpe. Un incendio que había estado allí por meses y se apagó de pronto, con un balde de agua. Al principio no lo creí. Pensé que era una calma falsa, una pausa antes de otro ataque. Me tomó meses empezar a confiar de nuevo en el silencio. Me tomó aún más tiempo volver a hablar con alguien sin pensar en las posibles consecuencias. Pero con el tiempo, aprendí a vivir sin sobresaltos. Empecé a salir con una mujer que conocí en un grupo de lectura, alguien que no buscaba controlarme ni invadirme, que respetaba mis tiempos y mis cicatrices. Le conté todo desde el principio. No por obligación, sino porque decidí que nunca más iba a permitir que mi historia fuera un secreto que me quemara por dentro. Ahora vivo en una ciudad pequeña, donde nadie me conoce por lo que viví, sino por lo que hago y cómo soy. Aún tengo recaídas, momentos donde el sonido de una notificación me pone tenso, donde veo una silueta parecida y mi estómago se encoge. Pero son menos frecuentes. Y cuando ocurren, respiro, me recuerdo que ya no estoy en aquel lugar, que no soy el mismo, que ya no estoy solo. Caroline fue un capítulo oscuro de mi vida. Uno largo, doloroso y difícil de cerrar. Pero no es toda mi historia. Solo una parte. Y al final, incluso las cicatrices más profundas pueden volverse piel nueva si les das el tiempo, el espacio y el amor correcto para sanar. Dicen que las más bonitas son las más tóxicas. ¿Habrá sido este el caso de nuestro protagonista? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntanos en los comentarios. También recuerda darle a like si te gustó y suscríbete para más historias. Gracias.